Muy buenas noches, queridos televidentes, transmitiendo en vivo desde el noticiero Radio Bemba, la voz de la lengua, la voz del pueblo. Sigue aún vigente la dictadura de Tiburcio Carías Andino y cómo está influenciando las explotaciones laborales por las compañías bananeras. Esto a más detalle con mi compañera Tatiana. Muy buenos días, estimados oyentes del noticiero Radio Bemba. En esta edición especial hacemos un recorrido por el contexto que vive nuestra querida Honduras. Nos encontramos en una época marcada por la influencia extranjera y los cambios políticos. Las grandes compañías bananeras como United Fruit Company y Star Fruit Company han establecido enclaves económicos en el norte del país. Estas empresas controlan vastas extensiones de tierra, así como ferrocarriles, puertos, operando casi como si fueran gobiernos dentro del territorio nacional. Las compañías han generado empleo y han construido cierta infraestructura, también han traído consigo explotación laboral, bajos salarios económicos, condiciones difíciles de vida para muchos trabajadores hondureños. Además, su poder ha comenzado a influir directamente en las decisiones del gobierno. En este contexto, el general Tiburcio Carías Andino llega al poder en 1933. Su gobierno, respaldado por sectores conservadores y grupos empresariales, ha impuesto una fuerte centralización del poder. Se ha prohibido la oposición política, restringido la libertad de prensa y se han encarcelado líderes disidentes. Muchos lo llaman una dictadura, aunque otros lo ven como la única forma de mantener el orden en tiempos difíciles. Así vivimos hoy en Honduras, atrapados entre el poder de las compañías extranjeras y un gobierno autoritario que prioriza la estabilidad sobre las libertades, informó para ustedes Tatiana Raudales. Es increíble la situación que vive el hondureño. ¿Cuándo va a soportar el país antes que lleguen a suceder tragedias que nos llegue a afectar? En otras noticias, desde la Casa Presidencial, tenemos una entrevista muy especial hacia el presidente Tiburcio Carías Andino, acerca sobre el comercio industrial, el crecimiento del banano y el mandato del presidente. Adelante, compañera Génesis. Muy buen día, estimados radioescuchas. Hoy nos encontramos en directo desde la Casa Presidencial y hoy tenemos el placer de conversar con el excelentísimo señor presidente de la República de Honduras, el general Tiburcio Carías Andino. Señor presidente, muchas gracias por recibirnos. Buenos días, siempre es un honor dirigirme al noble pueblo hondureño. Señor presidente, en los últimos años hemos visto un cambio bastante acelerado en la actividad bananera, especialmente en la zona norte de nuestro país. ¿Usted podría comentarnos cuál ha sido el papel de su gobierno en este gran desarrollo? Mi administración ha trabajado incansablemente por atraer inversiones extranjeras, garantizar la estabilidad. Las compañías bananeras como la United Fruit y la Standard Fruit han traído empleo, infraestructura y progreso en regiones olvidadas por los gobiernos anteriores. Algunos sectores de nuestra población expresan preocupación por la influencia que estas compañías tienen en nuestros territorios. ¿Qué medidas se han podido tomar para proteger la soberanía nacional? Entiendo las inquietudes, pero puedo asegurarle al pueblo que bajo mi mandato el Estado mantiene el control. Es cierto que han otorgado concesiones, pero siempre con el objetivo de modernizar el país. Honduras no se arrodilla ante nadie. Pero, señor presidente, su mandato ha sido uno de los más prolongados en la historia de la República. ¿A qué atribuye usted esta permanencia en el poder durante tantos años? La comunidad garantiza el orden. En tiempos de crisis, el pueblo necesita liderazgo firme. No he buscado permutarme por ambición, sino por mi deber. Mi objetivo ha sido siempre evitar el caos político que tanto daño nos hizo en el pasado. Pero, sin embargo, se ha señalado la falta de libertades democráticas y la represión de voces disidentes. ¿Qué puede decirnos usted al respecto? En este país no hay represión, hay disciplina. La estabilidad no se logra con discursos vacíos, sino con mano firme. No permitiré que agitadores desestabilicen lo que tanto esfuerzo hemos construido. Muy bien. Para finalizar, señor presidente, ¿cómo visualiza usted el futuro de Honduras bajo su liderazgo? Veo una patria fuerte, respetada, con caminos, ferrocarriles, empleo y paz. El futuro es quienes obedecen y trabajan con lealtad.
Honduras está avanzando y seguiremos avanzando mientras el orden se mantenga. Señor presidente, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos profundamente su tiempo. Y a nuestros oyentes, gracias por su atención. Esta es una entrevista exclusiva desde la Casa Presidencial para nuestro noticiero Radio Bemba. Interesantes puntos de vista que llega a tener nuestro querido presidente Tiburcio Carías. Pero, ¿qué llegan a opinar nuestros queridos compatriotas al respecto del mandato de esta dictadura? Compañera Valerie, vamos con usted. Muy buenos días, compañeros en cabina y radio escucha. En esta edición especial de Voces de la Nación hablaremos de los cambios que hemos tenido con el presidente Carías Andino y desde la perspectiva de nosotros las mujeres. Para eso tenemos a una honorable vecina capitalina, trabajadora, que ha estado viviendo estos años de transformación. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder compartir lo que vivimos muchas mujeres en nuestro país. Usted ha vivido bajo el gobierno del presidente desde que asumió en 1932. Cuénteme, ¿cómo han sido esos años? Han sido muchos años de orden, pero también de silencio. Con él llegó la calma. Es cierto, no podemos decir que ya no se oyen los fusiles como los años anteriores, pero también ha llegado el miedo a hablar, el miedo a disentir. Muchas veces la tranquilidad viene acompañada. En las calles hay disciplina, pero también hay vigilancia. Y en los hogares ese miedo se ha vuelto parte del día a día, especialmente para quienes pensamos distinto. ¿Ha sentido usted esa represión? Sí, claro, y no solo yo. Todos sabemos que hay gente que no se tocan, nombres que no se pueden decir. He visto desaparecer personas, vecinos, gente cercana a mi círculo, maestros siendo enviados lejos y mujeres que prefieren callar antes que arriesgar la vida de sus hijos. E incluso en los rezos, uno aprende a medir sus propias palabras porque todo tiene oídos. El silencio se ha vuelto una forma de sobrevivir y cada quien es propietario de su vida y de su supervivencia. En lo económico, ¿ha notado algún cambio? Sí, claro, podemos decir que el trabajo ha mejorado en la actualidad. Las bananeras son un claro ejemplo, traen demasiado empleo, pero no es algo que podamos mencionar que es equitativo. Unos pueden prosperar con facilidad y otros, con suerte, podemos decir que consiguen el pan de cada día. Se siente una desigualdad que no se menciona, pero se respira. Todos podemos sentirnos dentro de ella. Hay más carreteras, sí, pero no todos podemos transportarnos o transitar por ellas. Y aunque hay obras públicas, muchos obreros no tienen voz de cómo se construye el país que ellos mismos están levantando con su trabajo. Se dice que bajo este gobierno no han habido guerras civiles. ¿Esto justifica la forma en que se gobierna? La ausencia de la guerra no significa justicia. Tener paz a costa del temor no es paz. Nadie quiere volver al caos, pero tampoco queremos vivir bajo la sombra del silencio. Hay quienes confunden estabilidad con bienestar, lo que son cosas totalmente distintas, pero no es lo mismo. Un pueblo con miedo no es un pueblo libre. Bueno, ¿y usted como mujer cómo ha sido vivir estos años? Todos estos años han sido duros, y no solo para mí. Yo estoy segura que hay mujeres que han vivido cosas aún peores a los que he vivido yo. Nosotras, las mujeres, seguimos siendo invisibles en algunos sectores. El gobierno habla de orden y de patria, pero pocas veces menciona a la mujer. Nosotras criamos hijos, sostenemos familias, hogares enteros, y aún así no somos escuchadas. Es hora de que eso cambie. Hay niñas que aún no van a la escuela porque sus mismos padres piensan que no es necesario. Hay madres que trabajan desde el amanecer sin descanso hasta el anochecer sin recibir algún tipo de reconocimiento. Y aún así seguimos firmes, esperando que un país donde nuestra voz no sea una excepción, sino una parte del coro. Queremos un cambio y una mejora.
Y no hablo solo por mí, sino por todas las mujeres de nuestro país. ¿Ha visto usted algún gesto de esperanza en medio de todo esto? Esa es una muy buena pregunta, muchas gracias. Y sí, lo veo. Se puede ver desde las jóvenes empezando a preguntar, a leer y a soñar con una realidad distinta para un futuro. También las mujeres que aún en silencio se apoyan entre sí. Las vecinas que aún enseñan a coser, a leer y a cuidar sin miedo. Esas pequeñas acciones son semillas que en un futuro pueden ser árboles grandes que nos brinden oxígeno y fruto. Y también no podemos dejar atrás que algunos hombres han empezado a escuchar. Han empezado a entender que la patria no solo se construye con discursos políticos, sino con justicia. Estamos cerca del fin del mandato presidencial. ¿Qué espera usted para el futuro? Yo nada más espero que quien venga en un futuro no solo tenga oídos para el pueblo, sino también para nosotras las mujeres. Que gobernar no es imponer, sino escuchar. Que no se repitan los errores y que la dignidad no se vea como un privilegio, sino como un derecho. Que nuestros hijos crezcan sin miedo y nuestras hijas puedan soñar con ser algo más que una sombra. Ese es el país que todos merecemos. Bueno, gracias por sus palabras, su valor, su sinceridad, y esta voz representa muchas de nosotras las mujeres. Muchas gracias a usted, Valerie. Espero que este país encuentre el camino y que todas lo podamos encontrar juntas de la mano como mujeres. Muchas gracias por la invitación. Esto fue Voces de la Nación desde Radio Bemba. Hasta la próxima edición. Tengan un feliz día. Como último punto del día de hoy presentaremos una pequeña opinión editorial acerca de los acontecimientos realísticos de nuestro país para demostrarle al pueblo hondureño la verdad y solamente la verdad. Aquí en el noticiero Radio Bemba, la voz de la lengua, la voz del pueblo. Muy buenas noches, amigas y amigos. Lo que acabamos de escuchar en esta edición especial de Voces de la Nación no es solo una entrevista, es un reflejo íntimo de la realidad que vivimos. Bajo el largo mandato del presidente Carías Andino, Honduras ha transitado por años de orden, pero también de profundo silencio. El gobierno ha promovido la estabilidad como su mayor virtud. No ha habido guerra civil, es cierto. Se han atendido caminos, se han atraído inversiones extranjeras, en especial de las compañías bananeras. Pero también se han entregado mucho poder a intereses foráneos, empresas como la Unity Fruit y la Standard Fruit. Han crecido hasta convertirse en verdaderos imperios dentro del país, con privilegios que muchos ciudadanos ni siquiera imaginan. ¿Qué clase de soberanía es esa, donde el capital extranjero tiene más voz que el obrero que levanta la tierra? La Constitución fue reformada para prolongar un mandato que ya lleva 16 años. El Congreso no debate, la prensa no cuestiona y muchos de nuestros compatriotas han aprendido que hablar con libertad puede costar caro. Se han confundido la disciplina con la represión, el orden con el miedo y el silencio con paz. Y en medio de todo esto, las mujeres invisibles para el discurso, pero indispensables para la vida cotidiana. Han creado hijos, mantenido hogares, desde la madrugada hasta la noche, sin derechos reconocidos ni espacio en la toma de decisiones. En sus palabras hay firmeza, en sus acciones hay resistencia. Aunque no marchen por las avenidas, han tejido redes de apoyo. Han enseñado a leer, a pensar y a soñar. Y eso también es política, eso también es patria. Porque un país no solo se mide por sus carreteras o por la calma de sus calles. Se mide por la dignidad de su gente. Y cuando el miedo domina, cuando la pose se calla, lo que tenemos no es una república, sino una fachada. Hoy, al acercarse al fin de este largo mandato, es legítimo que nos preguntemos, ¿qué Honduras queremos construir? ¿Una donde el poder impone desde arriba o una donde se escucha el pueblo desde abajo? Ojalá el próximo capítulo de nuestra historia no se escriba desde los palacios, sino desde las aulas, desde las cocinas de nuestras madres, que aún esperan justicia. Este fue el comentario editorial de Voces de la Nación. Que el país escuche, que el país despierte. Muy buenas noches. Tras la emisión de nuestra entrevista con el excelentísimo señor presidente Carías Andino, y luego de haber escuchado también la voz de una mujer común, testigo, silenciosa y valiente de esta era, corresponde hacer un ejercicio fundamental para cualquier nación que se dice ser libre. El presidente nos habló de estabilidad, de disciplina y de progreso, y no negamos que estos años hubo avances visibles. Se tendieron caminos, se atrajo inversión y se construyó infraestructura. Pero también es deber decir que, en medio de ese discurso de orden,
muchos han vivido una realidad distinta, una realidad donde el miedo ha sido compañero y el silencio una forma de defensa. Mientras se habla del control del Estado, se olvida que parte de ese control ha sido entregado, y con manos generosas, a corporaciones extranjeras que hoy deciden sobre territorios, economías y en algunos casos sobre la vida cotidiana de nuestros compatriotas. En nombre del desarrollo se ha cedido soberanía, y mientras se celebra la calma, se castiga la diferencia. El testimonio de una mujer trabajadora nos recordó que no basta con evitar la guerra, que vivir sin balas no es lo mismo que vivir con libertad, que el silencio de los pueblos no siempre es signo de paz, sino muchas veces signo de resignación. Honduras no puede seguir mirando hacia adelante sin mirar primero hacia adentro, porque la estabilidad que excluye, que impone y que silencia termina siendo una herida que no sangra, pero duele. ¿Qué nos queda entonces? Si la obediencia es premiada y la crítica castigada, ¿qué país estamos dejando a quienes vienen detrás? Nos acercamos al cierre de un ciclo histórico y, aunque la propaganda insista en la obra pública, nosotros nos preguntamos, ¿qué obra más urgente hay que la reconstrucción del alma de un pueblo? Urge un tiempo nuevo, uno donde la disidencia no sea traición, donde la mujer no sea invisible y donde el progreso no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho compartido. Como medio de comunicación, como espacio de encuentro y voz colectiva, seguiremos preguntando, incomodando si es necesario, pero siempre escuchando, porque solo con todas las voces podremos construir una patria verdadera. Esto fue seguimiento editorial de Voces de la Nación. Que el país no solo escuche, que el país piense y que ojalá el país elija. Buen día. Y así vemos al final que el pueblo es quien sufre las consecuencias de los actos de los superiores y no les queda nada más que callarse para su supervivencia. No se les llega a tomar una importancia porque los llegan a ver como esclavos para las industrias. Ellos llegan a ser los beneficios mientras nuestro pueblo se queda de rodillas a esperar migajas. La esclavitud no se ha ido, sino que evoluciona y no lo notamos. Este noticiero es para que el pueblo levante su voz, para que dejen de ser ignorados y se levanten con mayor fuerza para una justicia por los que viven en este grandioso país. Y con esto damos por finalizada esta transmisión en vivo, esperando nos hayan escuchado desde el inicio hasta el final, esperando siempre su opinión, que aquí escuchamos al pueblo hondureño para un mejor cambio en el país. Siga sintonizándonos aquí en Radio Bemba, la voz de la lengua, la voz del pueblo. Que pasen feliz tarde.